pues mil disculpas, por favor. ¿Ya? Para comenzar nuestra clase, pues yo les pediría, por favor, de que siempre que cuando quieran participar, den clic en la manito para saber que quieren participar y sobre todo, pues cuando haga yo preguntas, si quieran participar, siempre díganme su número para ponerle su nota de participación. Y a partir de la fecha, les vuelvo a repetir porque ya les dije la clase pasada, cuando hagamos clase de ciencias sociales, tengan ustedes pues una hoja, esas hojas que utilizamos en nuestros portafolios, coloquémosles el título y la fecha, ¿sí? El título en un costado, la fecha en el otro costado, y a continuación anoten todas las fechas importantes que les pueda dictar o que puedan anotar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la asistencia no la voy a tomar yo. Ustedes ya saben que tienen que entrar al EduSoft, entren al EduSoft y en el EduSoft en aplicaciones deben tener ahí ustedes un time, one time o algo por el estilo. On time. ¿Sí? Ok, entonces en ese on time, por favor, dígale, clic ahí y ponga su asistencia. ¿Ya? Y pongan su asistencia, por favor. ¿Ya? Entonces, si es que no lo voy a cerrar hasta que termine nuestra clase, ¿sí? No lo voy a cerrar hasta que termine nuestra clase, pero tenemos que llenar nuestra asistencia, ya que esto está llegándole ahorita al auxiliar, y el auxiliar debe estar llamando a sus papás, y creo que sería un poquito desagradable que llamen al papá que no estás en clase y te pueda generar algún problemita. ¿De acuerdo? Ya está activo, puede marcar su asistencia. A la fecha de los 39 hay 28 personas activas, ¿no? Eh, Me parece bien, pero lo ideal sería los 37, ¿no? Ahorita vamos a ver el, lo de las tareas de la primera unidad, ¿no? Y van a encontrar sorpresas que hay muchos que no han mandado trabajos, ¿ya? Entonces, la asistencia está abierta y lo vamos a cerrar cuando nosotros estemos terminando nuestra clase, ¿ya? Muy bien, entonces, comencemos. De acuerdo a la aula virtual, nuestra sesión se llama, pues, la Revolución Francesa, segunda parte. ¿Sí? Segunda parte. Voy a compartir de una vez mi pantalla y el que quiera hablar, por favor, me dice, profesor, yo soy el número tanto, si comienza a participar y le pongo su nota. ¿Ya? Entonces, fíjate, nos ubicamos un poco en el tiempo. ¿Sí? Nos ubicamos un poco en el tiempo. Nosotros hemos hablado que esta revolución, pues, tiene sentidos fundamentalmente de que la Profesor, persona, dime, hijo, no me sale para marcar la asistencia. vuelve, Recargo y no me aparece. ya, vuelve a recargar, trata de salir, vuelve a entrar, porque lo mismo me dijeron en tercero A, salieron y volvieron a entrar y apareció más luego. A ver, por Ya, favor. ya, profesor, gracias. Muy bien, nos ubicamos en el tiempo, chicos, entonces. Hemos hablado que la Revolución Francesa básicamente se dan por tres causas, ¿no? Tres causas que ya habíamos visto y que ustedes lo tienen en el aula virtual, esa diapositiva, ¿sí? Esa diapositiva yo ya se las he enviado a ustedes. Entonces, solamente había que verlas, ¿no? Esas fueron las causas económicas, sociales e ideológicas. ¿Mm? El problema que había en Hacienda Real, ¿no? La crisis del trigo, que ya hablamos la clase pasada, y la generación de impuestos. Entonces,
se llega a la Revolución Francesa, a las fases, a las etapas, que como hablamos la clase pasada, pues se convoca a los estados generales, ¿no? Para el estallido de la revolución, que la tenemos en la parte superior, se convoca a los estados generales donde se va a llamar los tres estamentos, que va a ser la nobleza, el clero y el tercer estado, y que saben ustedes, como ya expliqué la semana pasada, de que no se ponen de acuerdo y es por eso que el tercer estado o el estado llano se separa y hacen un juramento denominado del juego de la pelota porque se firmó en uno de los salones del Palacio del Rey, donde se comprometen básicamente a gestar una constitución. Pero bueno, sabemos que esa Asamblea Nacional, ¿no? Esa Asamblea Nacional, para dar una constitución, ¿no? Pues tenía que tener más sostenimiento y es por eso que se va a, se va a transformar, se va a tomar un nuevo nombre como la Asamblea Constituyente. Entonces, esa asamblea constituyente que la tenemos acá, fíjate, en la Asamblea Nacional, esa asamblea constituyente, anota por favor, asamblea constituyente 1789-1791, anota en la hoja que te he dicho, ¿no? Pues el 14 de julio de 1789, chicos, el pueblo se subleva, ¿sí? El pueblo se subleva y asalta la Bastilla. La Bastilla que era una prisión real y era un símbolo del régimen absolutista. Es por eso que el tercer estado lo primero que va a asaltar es la Bastilla. A pesar que había entre 5 o 7 presos o reos, pero la idea no era capturar a los presos o reos, sino el, la incidencia que iba a hacer el tomar esa Bastilla. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa noticia, pues imagínate tomar la Bastilla, wow, ¿no? Qué loco. Corre pues por toda Francia, ¿no? Corre por toda Francia, produciéndose pues disturbios, chicos. Es una revolución, ¿no? Prácticamente. Se toma la Bastilla. Entonces, se van a producir disturbios en las principales ciudades de este país. Pero al mismo tiempo, así como se producen disturbios, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿no? Se extiende un sentimiento del gran miedo. ¿Y por qué aparece ese concepto de gran miedo, chicos? ¿Por qué? Ah, ya, porque aparecen los benditos rumores, ¿no? Oye, dicen que, ¿no? Oye, dicen que, fíjate, ¿no? Los rumores. Dice que mañana va a ser el fin del mundo. Dice que el domingo, como regalo a la mamá, va a aparecer el antídoto para el coronavirus. Rumores, ¿no? ¿Y cuáles eran los rumores que aparecen? De que iban a haber bandas armadas organizadas por los aristócratas, que iban a quemar las cosechas y iban a matar a los pobres campesinos. Imagínate. Entonces se suscita ese gran miedo en los campesinos. Ah, pero por ahí, pues, sin embargo, ¿no? Lejos de paralizarse por estos chismes, estos rumores, los campesinos radicalizan esa sublevación y al diablo dicen, ¿no? Vamos a levantarnos y a lo que nos pase, y comienzan a quemar y a asaltar los castillos. Machazos, pues, ¿no? Machazos, apoyaban a su revolución. No había que acá que el gran miedo, que los aristócratas nos van a matar, van a quemar mi cosechita. No, no, ya no había ese temor, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿No? Ah, ya. Con esto sencillamente, ¿no? Esa asamblea constituyente, anota esto, ¿no? El 4 de agosto de 1789, esa asamblea constituyente, pues, abolió. ¿Qué abolió? Los privilegios, pues, de los señoriales. Al diablo, todos esos privilegios que tenía la nobleza, el clero. No, no, señor, se va al diablo todo eso.
Y el 26, anota papacho, el 26 de agosto se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjate, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mira desde dónde vienen estos conceptos, como tú dices a tu papá o a tu mamá, ¿no? Sí, mamá, yo tengo mis derechos. Sí, nadie te los puede negar. Pero así como tienes derechos, ¿qué tienes? Deberes. Deberes, obligaciones, ¿no? Y tu obligación, por ejemplo, ahorita es estar atento, ¿no? Y me gustaría que me mires ya, pero ya me voy a grabar ya porque voy a comprarme un buen celular ahí, aunque sea voy a ir a la muelita, ¿no? Para comprarme un buen celular porque el mío es más chanchito que yo, para grabarme, para que veas cómo yo me emociono hablando mi clase, papachos. Entonces, fíjate, ¿no? Ya aparece esa declaración de derechos, ¿ya? De derechos. Entonces, ¿no? En este documento, ¿qué se plasma? Aparte de los derechos del hombre, allá, un nuevo orden político, perdón, un nuevo orden político. ¿Para quién? Para Francia, pues. ¿Bajo qué principios? ¿De fe, fraternidad y servicio? No, no, no. Está bien que Juan Bautista de la Salle sea francés, pero no, pero Juan Bautista de la Salle toma uno de estos, ¿ah? ¿Cuál? Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Cuál de los tres se te hace conocido? Fraternidad. Muy bien, hijo. Fraternidad. Mira cómo el señor de la Salle no estaba tan loco, ¿no? La fraternidad, el ser fraterno. Y así apareció un partido político que ya desapareció, el Partido Aprista Peruano, por no tener representatividad en la Asamblea, perdón, en el Congreso, y no tener mayoría, pues básicamente, teóricamente desapareció, pero su principio era justamente la fraternidad. Y parte de la Marsellesa, que es el himno francés, es pues el himno, era el himno de este partido. Pero bueno, no nos salgamos del tema y tampoco se me duerman, ¿de acuerdo? Entonces, en junio de 1791, mira, estamos en esta parte, ¿no? En junio de 1971, perdón, 1791, Luis XVI, como ya ve que las papas queman, como se dice, él y su familia intentan fugarse, ¿no? Pero son capturados, son capturados, ¿no? Pero este suceso, ¿en qué va a repercutir? Ah, mira, va a repercutir en el temor del pueblo. ¿Y por qué iba a temer el pueblo? Ah, porque otra vez, otro rumor, ¿no? Hoy dice que los aristócratas y las grandes potencias van a quemar otra vez todavía dicen, ¿no? Van a quemar nuestras chacritas, nuestras cosechas. Pucha, y el pueblo se asusta otra vez, ¿no? Entonces, al asustarse, como ya tomaron la Bastilla, ya quemaron castillos, asaltaron castillos, ¿qué pasa con el pueblo? Al diablo, saqueos, saqueos. Entre ellos, no, pues, los saqueos a las propiedades de los nobles, los que tenían plata, los que estaban en una posición más alta. Y esto hace que en septiembre, anota que en septiembre, hijo, la Asamblea Constituyente promulgue la Constitución de 1791. Sí, mira, Asamblea Constituyente, una monarquía constitucional. Y por lo tanto, Francia se convierte en eso, en una monarquía constitucional, hijo, donde vamos a encontrar que esta monarquía constitucional aparecen pues los poderes del Estado. ¿Y cuáles son los poderes del Estado? Chicos, ¿cuáles son los poderes del Estado? Hello, Legislativo, Judicial. judicial y Poder político, judicial y legislativo. el Ejecutivo, Legislativo y
El judicial. Judicial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Y aparece esa separación de poderes. Profe, ¿y desde 1791 sigue todo esto? Sí, pues. O sea, la historia no es porque pasó la historia. Tú eres parte de la historia, porque tú vas a decir a tus hijos, a tus nietos, yo pasé la primera pandemia en el mundo. Yo estuve un tiempo de cuarentena. Y si supieses, hijito, nietecito, ¿sabes cómo era? Estábamos aterrorizados. Hicimos un año de clases virtuales. Así, papá. Sí, y contarás historia, imagínate. Así como pasó en la Revolución Francesa. Entonces, chicos, esta revolución, ¿no? Va a generar una guerra, ¿sí? Una guerra, ¿no? Donde sencillamente, bueno, ahí tenemos la revolución, todo lo que hemos hablado, el juego de pelota que ya hemos hablado, ¿no? Esto va a generar una guerra, ¿sí? Ahí está la monarquía constitucional, ¿no? Las reformas que se dan, ¿no? Y llegamos a esa asamblea. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, en ese 89, 90, 91, llega el año 92, ¿y qué va a pasar? Las potencias como Austria y Prusia se comienzan a asustar, porque dicen, chochera, ¿y qué pasa si esa revolución francesa se extendiera a nuestros territorios? Fritos, pescaditos, dicen los franceses, los austriacos y los prusianos. Ah, no, ¿sabes qué? Se mandan WhatsApp entre los dos. Oye, mejor juntémonos, pues, le dicen uno al otro. ¿Y sabes qué? Nos juntamos y le hacemos la guerra a Francia. Ah, ya, pues, mira cómo las grandes potencias, así como hacemos nosotros, nos juntamos dos o tres o toda la manchita y buleamos al más débil. Y es así que Austria y Prusia firman una alianza y le declaran la guerra a Francia, pues. Y Francia pues estaba destrozada. Y con esto fue destrozada más, pues hijos, ¿no? Porque los austriacos y prusianos invaden pues al pobre Francia. Por eso dice ahí, ¿no? Derrotan a Francia, hijos, derrotan a Francia. Y por lo tanto, el Luis XVI intenta seguir escapando, pues. Y se radicalizan las cosas. Es por eso que en 1792 lo detienen a Luis XVI. Entonces, esto marca, ¿no? Una guerra contra la revolución. Entonces, va pasando el tiempo y Luis XVI, pues, se tienen las sospechas que quería realizar una conspiración contra la revolución. O sea, se comienza a conspirar, oye, ¿sabes qué? Luchito XVI quiere hacer una revuelta, que está conspirando, hay que ver todo esto. Ah, ya, entonces, a raíz de todo esto, ¿qué va a suceder? Anota, hijo, ¿eh? El 10 de agosto de 1792, un grupo de parisinos de París, ¿no? Liderados por quién? ¿Qué dice acá? ¿Liderados por quién? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí donde está mi puntero? No está mal escrito, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? Hello. Sans culottes. Imagínate, gracioso suenan, ¿no? Pero ¿quiénes eran los sans-culottes? ¿No? Eran pues militares radicales. Eran unos militares, como dicen, ¿no? Yo soy militar hasta por la sangre, dices, ¿no? Ah, bueno, era ese tipo de militar que va a hacer qué. Ah, ya, mira, como se comienza a escuchar que Luis XVI quiere conspirar contra la revolución, estos que eran radicales
¿no? Asaltan, anota, papacho, anota, asaltan el Palacio de las Tullerías. Profe, ¿y por qué asaltan el Palacio de las Tullerías? Con la intención, pues, de tomar prisionero al rey hijo. Y su familia, no fue tonto, pues, el rey. Su familia se encontraba refugiado en la Asamblea Legislativa. Ya. Entonces, ¿no? La Comuna de París, que gobernaba en esos tiempos, chicos, ordena una masacre donde va a morir un gran número de prisioneros, fíjate, entre aristócratas, el clero refractario, profe, pero el clero no era de un nivel alto, sí, pero al haber la revolución, acuérdate de que había gente que había juramentado lealtad a la revolución, y los que no, bueno, pues apresados. Entonces se da la masacre contra los prisioneros aristócratas, el clero refractario, presos comunes, ¿no? Entonces, pucha, bajo todos estos dos esquemas, ¿qué va a suceder? Se llama a elecciones. Se llama a elecciones, ¿no? Para formar ¿qué? Una nueva asamblea, hijo, ¿ya? Se va a formar una nueva asamblea. Y esa nueva asamblea, ¿qué se va a llamar? La convención, ¿ya? La convención. Acá está, ¿no? Nombre dado a la asamblea, no por sufragio universal, que se llamó la convención. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue la idea de la convención? Proclamar a Francia como la primera república, ¿ya? Como la primera república. Entonces, esa convención, como ves tú la diapositiva, ¿no? Esa convención básicamente, ¿no? Iba a tener facciones políticas dadas por los girondinos y los jacobinos. Y un tercer nivel que era la llanura. Profe, ¿y quiénes eran los girondinos? ¿No? A los girondinos eran la gente que tenía una postura moderada y de defensa de la legalidad constitucional. O sea, una gente que sí decía sí apoyo a la legalidad constitucional, sí me parece bien, pero mejor no me meto mucho, pero sí lo apoyo, ¿ah? Ese era el concepto, ¿sí? Era una burguesía moderada. En cambio, los jacobinos, no, pues chicos, los jacobinos eran los más radicales, ¿no? Los más belicosos de la clase estaban en los jacobinos. Esos patitas, ¿qué pasaba? Eran los que radicalizaban la revolución. ¿Por qué? Porque querían declarar a Francia ya no como la primera república, sino como la república. Entonces fueron más radicales, pues. Estos eran, sí, no, ya está bien, sí te apoyo. Esto no, oye, vámonos, vamos a la mecha, como se dice, ¿no? Hay que lograr que Francia sea una república. Profe, ¿y cuál era la tercera facción política? La llanura. ¿Y quién era la llanura? Bueno, pues algunos burgueses y republicanos, ¿no? Eh, con un carácter moderado de apoyo a la revolución, ¿no? Sí, no, bueno, pues tal vez, ¿no? Profe, pero ese era el girondino. No, el girondino tenía, ¿no? Una postura moderada, pero defendía la legalidad constitucional. Ellos sí defendían. En cambio, la llanura, no era bueno, pues no. Entonces, chicos, todo esto, ¿no? ¿Qué va a suscitar? Ya, que como esta convención estuvo fundamentalmente y al comienzo dirigida por los girondinos, ¿no? El 21 de enero del 93, ¿no? Luis XVI es capturado y ejecutado en la guillotina. Entonces, esa ejecución, ¿qué va a generar? Coalición absolutista contra Francia, revueltas contra revolucionarios de campesinos y se pone en peligro la revolución. Eso es lo que generó. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder cuando
los jacobinos toman el control de la convención, porque es lo que sucedió cuando estaban a mano los girondinos. Pero cuando estuvieron los jacobinos, ¿no? Pues todas las masas populares lideradas por Robespierre, ya la vimos la clase pasada en su imagen cuando relacionamos nombres con figuras, ¿no? Robespierre, ¿no? Pues toda la masa popular lideradas por este sujeto dan un golpe de estado pues a la convención, ¿sí? Dan un golpe de estado y desplazan el poder de los girondinos. Y por lo tanto, chicos, como ya los girondinos se les saca de la dirección de la convención, el 24 de junio los jacobinos aprueban una nueva constitución. ¿Sí? Aprueban una nueva constitución. Y en esta constitución, ¿qué se incluye? La nueva declaración del hombre y del ciudadano, que los va a incorporar el derecho al trabajo, chicos, el derecho al trabajo, el derecho a instruirte, a ser educado, al alimento. Y además va a establecer por primera vez el derecho a la insurrección contra un gobierno que violara los derechos del pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces los jacobinos que eran más moscas, más pilas, logran más para el pueblo, gestando una nueva constitución. Y dice, hay de aquel que haga una gesta insurrecta para violar los derechos del pueblo. ¿Pero quién hizo eso? Robespierre con toda la masa, con todo el pueblo. No sé si tuviesen alguna pregunta, no se me vayan a dormir, ahora sí les escucho. ¿Están ahí, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Todo está claro? Profesor, no es una duda tanto sobre el tema, pero no puedo marcar la asistencia. Ya salí y volví a entrar como me dijo y no. Me sale, no me la Profe, recarga igual y a no mí. me sale. Ya, a ver, ¿quién es? Dame tu apellido, por favor. Gárate Cárdenas, número 16. Ya. Profe, igual a mí no me deja tomar asistencia. Profe, a mí igual, A mí soy también. número 28. A mí también. Soy número 27. Ya, mejor al final me dicen, ¿ya? Número 25. Ya, me dan al final los que no han podido poner su asistencia para yo hablar con el profesor Fosma para que revise el sistema. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y por qué habla ahí de una política del terror de Robespierre? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Porque hay un periodo dentro de la convención que se denomina el periodo del terror, ¿no? ¿Y por qué le llamaron el periodo del terror? Ah, ya, pues. Porque en septiembre de 1793, anota, ¿no? El periodo del terror, septiembre de 1793, ¿no? Para que tengas la idea, ¿no? Anota, esas hojas voy a revisarlas. Con la excusa de la amenaza militar en el exterior y de los contrarrevolucionarios chicos en el interior, pues el nuevo gobierno ordenó detenciones y ejecuciones en masa. Mira, detenciones y ejecuciones en masa. No de una persona, masa es cantidad, que se van a prolongar durante toda la época jacobina. O sea, una vez que se subleva Robespierre con la mayoría de la masa y quitan a los girondinos de la convención, allá, pues sencillamente, ¿no? Se van a producir detenciones y ejecuciones en masa. Además, se suprimieron los derechos a la defensa y al interrogatorio previo de los acusados. O sea, ¿el acusado podía defenderse? ¿Qué dicen? No,
No, pues, no tenía derecho. Frito pescadito. ¿Te das cuenta? Entonces, se suprimieron esos derechos, a que alguien lo defienda, a que se haga un interrogatorio previo a esa ejecución. Es como ahorita, ¿no? Han escuchado al presidente ayer, ¿no? ¿Qué ha dicho el presidente? Bueno, el día lunes se levanta la cuarentena y ya responsabilidad de quien quiera salir. Algo similar a esto, ¿no? Pregunto, ¿van a salir todos ustedes con sus familias a la calle? ¿Sin máscara, sin guantes? No, No, pues, ¿no? ¿Van a salir a comer el domingo con sus mamás por el Día de la Madre? Sí, no. no, No. No, pues. No, definitivamente no, ¿no? Entonces, igualito acá es, ¿no? ¿Sabes qué? Se te quita todo esto, el derecho a defenderte y todo lo demás. Y no tenías voz ni voto. Hay que matarte. Por eso le llamaron el periodo del terror, política del terror. Entonces, ¿no? Para dejar únicamente a los tribunales las opciones de sentenciarlos a muerte, chicos. Ok, si tú sales, te vas a morir, pues. Si sales sin guantes, sin máscara, te vas a contagiar y te vas a morir, pues. ¿No has visto cómo está en el norte? En Loreto, Puerto. Da da pena la cantidad de muertos. Porque no hacen caso, pues. No hacemos caso. Entonces, ¿no? Esos tribunales que generalmente te sentenciaban a muerte, mataban, pues. Pero muy pocos eran absueltos en todo esto. Fíjate, ¿ah? En este periodo del terror, ¿no? 40.000 personas más o menos fueron condenadas a muerte o ejecutadas sumariamente. Aparte de los 200.000 muertos por la guerra civil, chicos. Aparte del medio millón de detenidos. Es por eso que se le llama la política del terror de Robespierre. Otra medida que se tomó por los jacobinos fue la abolición de todo el sistema feudal. O sea, todo lo que se refería al feudalismo murió. La supresión del culto y la instauración de un nuevo calendario, chicos. Un nuevo calendario. Que no había enero, febrero, marzo. No. Era pues el vendimiario, el brumario, el frimario, el nivocio, el pluvioso, el ventoso, el germinal, el floreal, etcétera, etcétera. Entonces se instaura un nuevo calendario donde el año 1 comenzaba el 22 de septiembre de 1792. Profe, ¿y por qué el 22 de septiembre de 1792? Ah, porque fue pues la fecha de la proclamación de la Primera República. ¿Sí? Fue la fecha de la programación de la Primera República. Entonces, mira todos los cambios que se dio por los jacobinos. Profesor, y fue necesaria la función de Robespierre? Sí. ¿Fue buena la cuarentena, que son más de 40 días que nos dio Vizcarra? Sí. Profesor, ¿y por qué no bajó la curva? Porque ya no es culpa de Vizcarra. ¿De quién es la culpa? Chicos, ¿de quién es la culpa? Del pueblo. Del del pueblo. pueblo. Del pueblo, chicos. Entonces, ¿no? Fíjate, ahí están nuestras diapositivas, la ejecución de Luis XVI, ¿no? Ahí está una marmita, bueno, es algo figurativo, una marmita es como una olla grande, de depuradora de los jacobinos. ¿Este quién sería? ¿Este quién sería? Robespierre. Robespierre.
Ese sería Robespierre. Mira, y ahí está, pues, ¿no? El nuevo calendario. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Pero pues no coinciden las líneas. No, pues, porque hablamos de distribuciones de tiempo distintas y que en ese tiempo, imagínate, ¿no? El año 1 comenzaba el 22 de septiembre, ¿no? Pero ese era el nuevo calendario republicano, ¿no? Y estos meses estaban dados de acuerdo al solsticio y los equinoccios y las estrellas que tenemos en el espacio. Muy bien, entonces, ante el abuso de Robespierre, ¿no? La convención, pues, liderados por representantes de la llanura, ¿quién era la llanura? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿quiénes era la llanura? El tercer estado, el pueblo. ¿No? La tercera facción política, ¿no? La tercera facción política que estaba formada por burgueses y republicanos de carácter moderado y fieles al espíritu de la revolución, fieles, pero no eran pues como los girondinos, que eso sí defendían la legalidad constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los miembros de la convención, liderados por representantes de la llanura, o sea, ya de esta tercera fase política que va a formar parte de la convención, ¿no? Entonces, ordenan el arresto ordenan el arresto y ejecución en 1794 de Robespierre. Ahí está deteniéndolo, mírenlo. Ahí lo están deteniendo. Pues, ¿sabes qué? Te pasaste, le dicen, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor vamos a tomar una nueva postura. Entonces, ¿cuándo lo ejecutan? En julio de 1794, ¿sí? En julio de 1794. Por favor, ¿hasta qué hora tenemos? 2:25. 2:25. Sí, ya pasaron 5 minutos, profesor. Ya. Chicos, entonces, esta diapositiva que la tienen ustedes, por favor, revísenla. Se ha tratado de hacer un resumen de lo más pequeño que puedan tener ustedes. Yo les voy a poner las actividades. La próxima tocaremos unos minutitos del directorio y ahí quedó porque tenemos que avanzar a otro tema. Ya, por favor, envíen trabajos y nada. Un fuerte abrazo a sus mamás por el Día de la Madre, el día de domingo. Háganles pasar un día bonito y muchas bendiciones para sus mamás. ¿Ya? Por favor, entonces, si no hubiese ninguna pregunta para terminar, para que me den su asistencia los que no han podido marcar. ¿Quién no pudo marcar, por favor? 17. 17 grados.